En esta sesión de clases abordaremos el tema de la influencia del calor en el hombre y por lo tanto la influencia del calor en la arquitectura. Vamos a pensar en este esquema de edificio, cómo el calor llega dentro del mismo y todo lo que sucede dentro del edificio va a afectar directamente también al hombre. El suelo tiene una temperatura específica y esa temperatura se puede conducir al interior. Lo mismo, la temperatura y todo lo que esté ocurriendo internamente se puede transferir también al terreno, al sitio o a la tierra. La radiación viene directamente del sol. Se percibe por los rayos solares que entran y calientan el techo, o se percibe por los rayos solares que calientan los muros. Al pasar hacia adentro ya la temperatura va aumentando y dentro del edificio hay actividades que generan energía, que generan calor y por ende generan temperatura. El efecto de convección radica en que todo lo que es la temperatura más fría queda en la parte más baja, la temperatura caliente queda en la parte más alta. Es ahí también donde este calor que está en esta área se condensa y puede traspasar un poco hacia afuera. El calor es la forma de energía que se manifiesta en combustión y además de esto, a través del calor se pueden efectuar diferentes sucesos como la fusión de los sólidos y la evaporación de los líquidos. La temperatura será el grado mayor o menor de calor en los cuerpos y la energía es la causa de transformarse en trabajo mecánico, es decir, la capacidad de un sistema para realizar esos trabajos sobre otros objetos u otros sistemas. El edificio lo vamos a ver como la barrera que va a encerrar un ambiente y que puede mantener ese calor o no. Para que tengamos un confort térmico en un espacio, la temperatura tiene que estar de 22 a 24 grados Celsius. La humedad relativa tiene que ser media, entre 45 y 55%. Y la velocidad del aire, para ser confortable y no tan molestia al ser humano, tiene que tener 1 metro por segundo. El edificio entonces va a ser una membrana, una cubierta que va a permitir almacenar un microclima. Es decir, va a tener temperatura también interna independiente de la externa. Obviamente él va a absorber el flujo del calor externo, la humedad y la velocidad del aire dentro de él, pero al mismo tiempo lo va a regular. ¿Cómo podemos acondicionar el edificio? Podemos darle cerramientos de paredes dobles, un espesor o separaciones considerables que permitan separar tanto el calor como el frío. Podemos generar cubiertas de terreno, podemos crear áreas de grandes masas de aire y ventilar la humedad también que exista en el área. Y ventilar la humedad que exista en el aire. Aprovechar la energía térmica la podremos hacer a través de grandes masas en cerramiento y cubiertas, como lo hacía la arquitectura tradicional. Podemos aprovechar la energía térmica a través de tener contacto directo con el suelo o cuando aislamos el uso de los mismos, o cuando tenemos cuerpos calientes o fríos cercanos también la inercia térmica puede traspasarse. Respecto al soleamiento, adecuar el edificio a una buena orientación y los huecos para que absorba sol sería una buena estrategia. Usar colores adecuados para absorber o reflejar el sol también, para que éste
esta pintura o este color que tengamos en las superficies de piso no den todavía más percepción de calor. Efecto invernadero en vidrios. Hay lugares donde hace frío, entonces tener muchos vidrios y transparencias ayuda a que el sol entre a esa área y crear ese efecto. Impedir y facilitar el accionamiento se puede dar a través de los toldos, diferentes tipos de estrategias que se pueden usar en las ventanas o en las terrazas para evitar que el sol llegue directamente. Pensemos cómo llega la conducción y la convección y la radiación dentro de un edificio. La conducción es aquella que se va a dar cuando dentro del lugar tenemos una cantidad de calor considerable. La radiación es aquella que va a entrar directamente al edificio. Y la convección es una de las situaciones que van a suceder internamente. Obvio que todo esto sea a base de medidas, de fórmulas que los especialistas físicos lo deducen. Este calor que entra al edificio puede ser bloqueado, puede ser disminuido, depende del tipo de material, depende de las uniones que tengamos, si esas uniones permiten que traspase ese calor o no traspase, depende de cómo esté el diseño realizado. Como les digo, hay diferentes fórmulas cuánticas que reflejan la transmisión del calor dentro de los espacios. Aquí tenemos un ejemplo de desglose de medidas específicas en los metros cuadrados de energía también que puede traspasarse en las diferentes áreas a través de los muros de fachada, a través de los huecos, a través de todo lo que es la conformación de muros, suelos, cubiertas, etc. ¿Qué es aislamiento térmico? Es la oportunidad que tenemos para poder separar el calor un poco de la incidencia del hombre. El aislamiento térmico se puede generar a través de algunos materiales que separan y dejan el calor afuera y tienen el edificio o la vivienda internamente más fresca. Hay que tener en cuenta que para poder crear un aislamiento térmico, las superficies tienen que transmitir menos el calor hacia el interior. Se hacen cálculos de coeficientes específicos de kilogramos, de kilonewton en cuanto a energía, para que a través de las fachadas, cubiertas y locales y el terreno se pueda aislar el calor.